Quizás hemos hecho un poco más ostensible la influencia de la moda, pero siempre ha estado ahí, presente, eso es insoslayable. Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos siguen. Bienvenidos a nuestro podcast Calvario, en el cual analizamos con nuestros invitados temas del quehacer cultural, pero más que ello, conocemos sobre su vida, conocemos sobre su trayectoria. Mi invitada el día de hoy es una persona que nació en Sucre, pero con el corazón de Quirquincho, además apasionada a lo que viene a ser la moda, ha llevado el folclore y todos los trajes que implican ello, desde el plano nacional hasta el plano internacional. Mi nombre es Miguel Ángel Foronda Calle, bienvenidos y bienvenidas. Me encuentro con nuestra amiga Mónica Silas. Mónica, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en estos minutos que seguramente van a ser una tertulia sensacional. Gracias, Miguel, así vamos a intentar. Un saludo para toda la gente que nos sigue y feliz de compartir contigo este set. Gracias, Moni. Bueno, primero que todo, como es tradicional y como es en referencia a lo que es nuestro programa Calvario, te voy a invitar a que nos sirvamos un apicito mientras vamos charlando, un api con pastel, que es gentileza de nuestros amigos de Api Pasado, que está en la Sargento Flores y Washington. Y amigos, ustedes también pueden servirse y acompañarnos con un api para que esta sea una charla donde nos sentamos todos cómodos para ir charlando. Querida Moni, entonces, empecemos. La primera pregunta que me gustaría hacerte para que la gente conozca, aunque a ratos pienso que sale sobrando, es ¿quién es Mónica? A ver, Mónica es una mujer con muchas facetas, con muchas cosas que me apasionan desarrollar. El arte, la cultura, como tú lo mencionabas, el diseño de vestuario, por supuesto. Me encantan los idiomas, me encanta la historia. Me gusta mucho leer y escribir. Son dos de mis pasiones insoslayables en mi vida. Y bueno, soy una mujer agradecida principalmente por todos los dones que me has regalado. Estar completa, estar sana hasta este momento, tener la energía y la buena voluntad para seguir en este camino de la vida que a veces tiene algunos baches. Así es. Y hay que superar. Así es, multifacética entonces, Mónica, ¿no? Diferentes campos, pero que en el fondo yo siento que te conduce todo lo que te gusta a un elemento que es la creatividad, ¿no? Que es parte central de la actividad que vienes realizando. Y en ese sentido quiero hacerte una segunda pregunta. ¿Cómo te relacionas o cómo vives tu vida con lo que es la moda y el diseño? Me apasiona la moda, es mi día a día, es ya sea que esté elaborando, creando un vestido de novia de 15 años o que esté creando una pieza magistral para el Carnaval de Oruro, para una de nuestras 18 especialidades, siempre es algo que me motiva, que me hace entusiasmar. Y entonces la verdad es que el tiempo pasa rápidamente y yo disfruto profundamente lo que hago. Ahora, una pregunta que está ya vinculada con nuestro podcast. ¿Qué momento, cuál es el momento preciso en el cual esta pasión que tú tienes por el arte y moda se vincula con el Carnaval de Oruro? ¿Cuál es ese minuto en el cual esta pasión va a engranar con lo que es la obra maestra? Yo siempre he sido sincera al respecto. Cuando llegué a Oruro, para mí era insospechado el trabajar en el folclore, algo que no era muy cercano a mí. Pero indudablemente, ni bien llego, ya empiezas a empaparte, empiezas a conocer bailarines, empiezan a hablarte de los trajes, no de los disfraces, y ese ya es un clic. Esto es otra cosa, esto es más serio, esto es más elegante. Ya vi mi primera entrada, yo había estado de pequeñita en el carnaval, cuando era niña, pero era diferente, no había, digamos, tomado en consideración todos estos elementos. Era una niña, lo digo, ¿no? Pero ya cuando veo aquí ya de mujer adulta, la maravilla que es el carnaval y mi trabajo, yo digo, pero aquí se pueden poner estas pinceladas, estos elementos, desde la visión de un diseñador. Entonces, yo creo que ahí surge. Empiezo a trabajar, además, con una niña muy linda. Yo tengo siempre ese recuerdo, Andrea Barrientos, que bailaba en la Morenada Cocanis. ¿Podríamos decir que ese fue tu primer traje? Sí, yo creo que ha sido el primer traje. ¿Y cómo recuerdas ese primer traje, ese primer momento de inspiración que ha dado pie a toda una carrera, ¿no? Con mucho amor, porque si algo hay que reconozco yo, es que el diseñador o el creador también aprende.
junto al historiador, junto al investigador, junto al bailarín experimentado, ¿no? Que te explica desde cómo se ponen los pañuelos hasta cómo cubre su careta por dentro, o te explica qué trucos tiene para usar en su bota, o por qué necesita un bolsillo más profundo. Y te va indicando desde pequeños detalles hasta grandes detalles como la significación, como alguna vez una de mis bailarinas y me va explicando, mira, esta es la careta de la China Supa y esta es la de la Diableza y se diferencian por esto. Y qué maravilloso es ir aprendiendo, y desde luego la lectura, el aprender a través de esto. Un constante aprendizaje, porque es el Carnaval de Oruro es pues un sinfín de elementos, ¿no? Que uno nunca los acaba de conocer, y además eso lo vamos a ir viendo más adelante, desde luego. Yo considero, y me imagino que tú tal vez también, que es un proceso de constante transformación que nos permite dar rienda suelta a la creatividad, obviamente vinculándonos con el aspecto tradicional. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Mira, Verónica, normalmente nosotros en nuestras vidas, la familia es parte troncal de todo lo que hacemos, de una o de otra manera. ¿Cómo se vincula tu familia con esta labor que vienes haciendo en el diseño de arte y moda? Yo creo que he tenido una familia muy comprensiva que me ha dado gran apoyo, especialmente mi esposo en una primera fase, digamos. Gracias a su apoyo, a su estímulo, hemos podido realizar todos los viajes que hemos podido realizar, mostrando este maravilloso rostro que tiene Bolivia, de belleza, de creatividad, de talento. Eso por un lado. También el trabajo de la revista Mónica Altamoda, con la que hemos trabajado aproximadamente 12 años. Bien. Entonces ha sido un apoyo muy grande para mí, mi esposo, mis hijos. Y ahora ya en esta faceta, digamos, actual, pues mi hijo es un gran apoyo. Y desde luego mi hija, porque están ahí, ¿no? Están ahí apoyando y no se resisten, digamos, a que su madre esté a veces muchas más horas de las que quizás ellos quisieran que esté en el trabajo. Es que es un trabajo demandante, ¿no? Yo creo que en algún momento te ha quitado minutos, horas o hasta días con la familia. Sí, esa es una parte irreversible, pero creo que no debemos mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante. Y yo agradezco que hayan sido tan comprensivos. Eso es clave, porque al final de cuentas la familia también cuando nos apoya, creo yo, de que los proyectos a veces van fluyendo con mayor naturalidad. Fluyen, ¿no? Y no te sientes una persona frustrada, porque tienes ese respaldo de la familia, creo que es importante. Entonces, gracias a Dios he tenido ese apoyo. Bien, ahora, hay algo interesante, ¿no? No sé si es posible que compartamos esto. Sabemos que tú eres de Sucre. ¿Qué ha hecho que bueno, en primer lugar, qué ha sido o qué momento ha sido el crucial para que tú vengas a Oruro, por una parte, y por otra parte, qué ha hecho que tú decidas quedarte acá? Porque llegado a un punto, uno puede decidir ir a tomar otra hacienda y ir a otro lugar, pero Oruro ha acabado siendo un lugar que te ha seducido y que te has quedado acá para hacer prácticamente toda una vida. Sí, a ver, el detonante para que yo arribe a esta ciudad, pues ha sido yo creo que el más común, especialmente entre las mujeres, ¿no? El amor. Entonces me vengo acá y luego, después de un tiempo me quedo sola con un niño chiquito. Ya. De 11 meses había llegado mi hijo y él tenía 2 años y algo cuando me quedo sola. Y bueno, mi familia en Sucre me dice, retorna, aquí está tu tierra, tu familia, aquí está todo. Y yo analizo algo importante y digo, mi hijo y yo somos una familia y yo tengo trabajo. Y la verdad es que ya la gente había empezado a conquistarme por su sencillez, por su manera de ser, por su corazón abierto, porque realmente he encontrado amigas, amigos que son como hermanos, y creo que de alguna manera ese respaldo emocional también ha sido importante. Claro que sí. Y un tema importante en este primer momento de nuestra entrevista: la Virgen de Socavón, sin lugar a dudas, constituye un elemento central en lo que es el Carnaval de Oruro,
en general en todo lo que es la cosmovisión, todo el pensamiento de las personas. Seguramente has tenido muchos motivos por los cuales has hecho trajes para él y todo aquello. Pero yendo al plano más personal, ¿cómo tú ves a la Virgen del Socavón? ¿Eres devota de ella? ¿Cuál es tu sentimiento? La madre es esencial, yo creo, y en muchas culturas y en muchas religiones, ese elemento devocional maravilloso que es la Virgen del Socavón o la Virgen María. Sabemos que lo que cambia es el nombre, la Virgen es la misma. Después ese manto que te cubre en el momento de la pena, es ver ese rostro que te conmueve, es ponerte a sus pies y sentir que estás acompañado, que no estás solo. Así es. Entonces hay ese sentimiento. Así es. Bien, bien amigos, cesamos esta primera parte. Hemos conocido a Mónica. Mónica nos ha contado cómo llegó, Mónica nos ha contado esa relación que ha tenido con el diseño y la moda y este momento de engranaje con el Carnaval de Oruro. Enseguida vamos a volver para seguir hablando ahora de lo que es Mónica Altamoda, todo el proceso que implica, y les invito a que se queden con nosotros mientras nos servimos nuestro arte y volvemos enseguida. Gracias por estar con nosotros. Volvemos a hablar ahora de Mónica Altamoda, que es una institución, yo diría, que se ha ido consolidando no solo en Oruro, sino a nivel Bolivia internacional. ¿Cómo nace este emprendimiento? ¿Cómo se produce esta forma de vincularse con lo que es la confección, con el arte y con el Carnaval de Oruro? Bueno, en realidad fue algo muy natural, porque mira, yo empiezo a trabajar a los 2 meses, exactamente de haber llegado aquí. ¿Qué hice durante los primeros 2 meses? Buscar dónde nos asentábamos, qué lugar tenía las condiciones, y fíjate que yo buscaba condiciones algo particulares, porque no solamente necesitábamos talleres, depósitos y el atelier propiamente donde se atiende a la gente, sino que yo necesitaba tener vivienda cerca porque tenía un bebé que atender. Claro. Entonces, cuando encontré esas condiciones, mi primer atelier en la calle Junín, ahí se formó Mónica Altamoda, hace 32 años. 32 años. Ahora, intentemos hablar, sin duda, con una mayor vinculación a lo que son los trajes del Carnaval de Oruro. ¿Cómo es el proceso de elaboración de un traje? ¿Por qué etapas, por qué momentos transita? Porque me imagino, como todo producto, porque al final también es un producto, atraviesa diferentes momentos. Un poquito me gustaría que nos cuentes cuáles son esos momentos, cómo se va transitando para pasar seguramente de una idea a una obra de arte que luego se va luciendo en una pasarela, en un sábado de peregrinación, etc. Gracias por esa pregunta, Miguel, porque me permite explicar un poco a la gente que esto bello que vemos de repente en una chinazupa y en una morena, en cualquiera de los personajes de las diferentes danzas, pues ha transitado por un periodo de elaboración, primero de la concepción de la idea, que además se charla con el bailarín, con qué has soñado, y si no tienes sueños, pues tú le transmites ideas también. Así es. Que el bailarín ya empieza a asimilar y a decir, sí, me gusta, me gustaría, pero me gustaría cambiar esto, transformar aquello. Partimos de un boceto. El boceto con la elección de la tela, el color, las diferentes texturas que vamos a usar, con qué materiales voy a trabajar, con qué materiales voy a bordar. Y bueno, como ustedes saben, a mí me encanta incorporar otras técnicas, por lo tanto, se va a tener la técnica de la pintura, se va a tener algún repujado en metal, se va a tener alguna escultura, o ahora que también estamos utilizando las impresiones de 3D, es decir, tenemos que recurrir a todo lo que se va presentando, porque eso enriquece nuestro trabajo. Claro. Y bueno, has pasado a esto, una vez que tú has hecho el patronaje, que es la elaboración de los moldes, después de que tienes tu boceto, tienes a colores, etc. Entonces tú pasas al patronaje, haces los moldes. Luego pasas al corte, luego a la confección. Y recién entonces, después de hacer las pruebas pertinentes y ver que todo está ok, que aquí esta es una parte vital para nosotros. ¿Por qué? Porque trabajamos con 99.9 de mujeres. Ya. También hay varones, por eso he dejado ese 0.1. Pero son los menos, por lo que veo. Son los menos. Me encanta armar la silueta femenina.
soy una apasionada de la silueta femenina, de realzar la belleza de la mujer. Y aquí te voy a contar una anécdota, porque cuando yo llegué, yo siempre he visto trajes maravillosos, muy originales, muy creativos, muy lindos. Pero digo, ¿y qué tal si incorporamos el armado del corsé? Pero del corsé que yo como diseñadora sabía hacer. Aquel corsé del siglo XVIII que ya lucía María Antonieta, que por cierto está de moda ahora por una tendencia de moda, ¿no? Y entonces estas mujeres de esa corte ya usaban estos corsés. Aunque hay investigaciones de que provienen incluso de la etapa de la Grecia clásica en algún momento, que alguien hizo alguna prenda más tallada, más armada. Pero ya con todas sus características vemos más o menos esta pieza. ¿Y por qué me detengo a hablarte de esta pieza? ¿Qué importancia tiene? Aquí estoy en un entorno un poco masculino. Entonces yo les cuento a todas las mujeres que el armado sensacional del corsé lo que te brinda es una silueta maravillosa. No importa si tu talla es 3XL o si eres XXS, tú te vas a ver perfecta, armónica, impecable. Y entonces voy incorporando esto en los trajes. Y hoy en día me siento muy feliz porque yo no veo danzarinas que no tengan este armado. Entonces todos se han ido, digamos, incorporando esta técnica, ¿no? Que implementa una faja invisible en cualquiera de las blusas de la chola. Bien, interesante, Mónica. A ver, para los que somos un poco inexpertos en esto, cuando hablamos de confección, específicamente, ¿cómo debemos entender la costura? La costura. Nada más que la costura. Que en este caso buscamos ser alta costura, es difícil, porque se busca la perfección y se busca mucho trabajo elaborado a mano. Y la elaboración a mano, como ustedes saben, es parte esencial, troncal de nuestro trabajo. Una vez que sale de la costura, todo lo que hacemos lo hacemos a mano. Y creo que esa es una parte fundamental, decía, porque le brinda el valor agregado a nuestros trajes. Ese valor que se reconoce fuera de nuestras fronteras y que los bolivianos estamos aprendiendo a reconocer. Entre lo que es pegarle una telita, hacer una pollera de una telita que ya viene bordada, prefabricada, a que haya transformación, a que haya intervención, a que se forme una línea diferente, se conjugue eso con una pintura, con otro elemento. Entonces ya vamos cambiando, vamos realmente transformando ese lienzo, que podría ser desde una bolsa de tocuyo, para mí así de simple, o podría ser arpillera, o podría ser una lámina de metal, es decir, no hay límites para la imaginación. Y a eso quiero entrar también otra cosa que es interesante. ¿Cuán determinantes son los materiales? Porque en el tiempo, 30 años, más de 30 años, a veces contra nuestros deseos, aparecen, pero también desaparecen materiales, ¿no? O sea, porque ya sea que no llegan o que se acaba su producción, etcétera. ¿Cómo determina esto el proceso que tú realizas? ¿Cuán determinante es esto de los materiales? Sería mentir decir que no influye la presencia de materiales, pedrería, perla, canutillo, etc. Pero yo quiero decir que si hay creatividad, puedes trabajar con materiales alternativos. Y lo he mostrado con obras, ¿no? Hemos trabajado desde con granos de quinoa, cehuenca, pajas, piedrecillas, metales, vidrios. Hemos trabajado también con elementos mostrando que podemos aplicar las 3 R's, reutilizar, reciclar, ¿verdad? Reducir. Y hemos utilizado materiales que hemos ido transformando, caso botellas de plástico. Solamente que evidentemente a ustedes les puede parecer, bueno, se está trabajando con materiales reciclados. Generalmente el proceso es tan largo, por ejemplo, trabajar con CDs, que hemos ido experimentando y queda maravilloso, porque nos queda una luz multicolor preciosa, muy, muy valorada por los bailarines. Sin embargo, para llegar yo a este resultado, tengo que cortar, quemar, dar cierta forma a los materiales, hacer que tomen el color que yo preciso. Entonces es un proceso extremadamente largo. Y como ustedes saben, el tiempo también
Es clave. Es clave para nosotros. Clave en el desarrollo productivo de cualquiera de nuestros trabajos y también porque implica costo. Y hay otro tema que es importante, que cada vez más está cobrando peso, digamos, el tema del medio ambiente, ¿no? Porque hace muchos años atrás a veces daba, digamos, no sé si la palabra es igual, usar cierto, por ejemplo, plumas, etcétera, pero hoy en día eso también se convierte en otro desafío para quienes están involucrados en esto. Es un desafío. Ya hace como 5 años, mi equipo y yo, vamos a decir, pensamos incorporar un material diferente, alternativo. Y entonces dijimos, ¿pero por qué las plumas? Yo soy amante de los animales, sé que en muchos casos estamos depredando algunas especies, además que están en extinción. Caso también quirquinchos. Y aunque yo no trabajo con quirquinchos porque hemos aprendido a hacer muchas formas y además hay fabulosos artesanos, yo diría artistas, por ejemplo en la calle La Paz, tengo amigos maravillosos que hacen quirquinchos divinos, en plata, en metal, en hojalata, etcétera, que hacen piezas que son obras de arte. Entonces pueden utilizar materiales alternativos. Y volviendo a las plumas, para cerrar aquella anécdota, entonces empezamos a trabajar con paja, cebuenca, elementos naturales de la tierra, que se veían maravillosos, con un poco de imaginación, de creatividad. Y entonces recibimos un premio del Ministerio de Aguas y Medio Ambiente, precisamente por el cuidado a las especies en extinción. Bien, muy interesante e importante, Mónica. Ahora, otro elemento que es, yo creo que de vital importancia, y lo acabas de mencionar, ¿cómo se compone el equipo de Mónica? Porque detrás de Mónica hay sin duda muchas personas también trabajando. ¿Cómo articulas tu equipo de trabajo? ¿Cómo se da esa dinámica y sinergia? Que es importante porque cuando uno conforma un equipo también tiene que haber química para que funcionen las cosas, ¿no? Yo estoy muy agradecida por la gente que a lo largo de estos años me acompaña. No necesariamente es gente que trabaja en mi atelier, pero es gente que trabaja conmigo muchos años. Bien. Artistas plásticos, pintores, luego tenemos los boticeros, los sombrereros, las modistas, los sastres, los bordadores que son vitales. Y creo que vamos, durante todo este tiempo, 3 décadas, lógicamente hacen que ya sepamos entendernos, que haya esa sinergia de la que tú hablabas, ¿no? Esa complementariedad, porque nuestros trabajos se complementan y logran esta fusión. Ahora sí soy a veces un poco exigente porque vamos teniendo algo en la mente. Yo quiero que mi bailarín, mi cliente se vaya feliz. Quiero que él retorne el próximo año y que se sienta satisfecho cuando hace ese recorrido, esa peregrinación a la Virgen, que diga, realmente te ofrezco esto, porque yo sé que ustedes ofrecen su traje, ¿no es cierto? Es un esfuerzo que hace el bailarín también. Así es, así es. Y esa es otra cosa que, mira, yo como danzarín lo he vivido. ¿Cómo tú ves o cómo describirías tú la relación que hay con tus clientes? Y me consigues decir la palabra adecuada es clientes. El momento cuando alguien llega contigo y dice quiero este traje, ¿cómo se produce esa dinámica creativa? Porque entiendo yo que es una sinergia también ahí de yo quiero esto, yo te sugiero esto, entonces ¿cómo se va dando esa dinámica? Miguel Ángel, y en esa dinámica el trabajo se enriquece, porque este bailarín que trae ideas que se fusionan con las mías hacen que sea posible el resultado final, que suele ser muy lindo, que suele ser muy interesante y con el que puede estar feliz. Tú mencionabas la palabra clientes, pero más allá de clientes, yo creo que la mayor parte de la gente que yo atiendo son también amigas. Entonces se crea una relación de amistad, de confianza, de dedicación, de no querer defraudar a esta persona, porque no es un trabajo más. Es algo en lo que esta persona tiene fe, de repente ha trabajado, tiene una ilusión muy grande y tú no puedes defraudar esa ilusión. Entonces hay mucho más. Para mí es un sentimiento también de amistad. Bien, y eso es de importante. Respeto. Muy bueno, porque esa relación realmente va más allá de un cliente, como tú dices. Me parece bien interesante esa forma de plantearlo. Y lo cual me lleva a la siguiente pregunta. En esta relación, ¿qué te inspira? ¿Cómo haces para que fluya, para llamar a las musas, para hacer los diseños que tienes en todos los ámbitos en los que trabajas?
Mira, te voy a decir que los bocetos finales que yo trabajo, que son sobre los que trabajo ya básicamente, me encanta desarrollarlos por la noche, Ajá. en soledad, con buena música, em, de repente con un matecito, Ajá. quizás con una copita de vino, y sentarme y desarrollar eso eh, sola con mi pantalla o con mi hoja en blanco. Mucha gente me ha preguntado últimamente, ¿es que tú diseñas en computadora? Sí, puedo diseñar en computadora, en tablet, en lápiz, o diré en papel, en cartón, en lo que fuera, ¿no? Alguna vez mi mamá tenía una frase muy sabia y me dice, la que sabe, sabe. Tiene que hacerlo en cualquier cosa. Así es. Estas cuestiones que se van dando constantemente, la relación, las amistades que vas desarrollando, por ejemplo, te han debido generar muchas anécdotas, un sinfín de anécdotas, me imagino. No sé si te gustaría compartir alguna de esas anécdotas, tal vez que haya sido muy significativa para ti. Sí, y quizás las mujeres me van a entender, porque en algún momento, recientemente, por ejemplo, me ha pasado algo. Y entonces encontraba en esta bailarina con quien iba haciendo la prueba, Ajá. encuentro un detallito, ¿no? Una pequeña heridita. Y le digo, yo también tengo, un poco para crear empatía con ella y que no se sienta incómoda. Y entonces la mamá que estaba al lado me dice, mi hija acaba de pasar por un proceso de cáncer y ahí tiene un catéter. Y lo que tengo, cuando acabo de vestirla, y me dice, y es por esta razón, para que ella se sienta así y para que llegue a los pies de la Virgen vestida así, que yo quiero que usted la vista. Y se echan a llorar. Claro. Pero se echan a llorar con alegría porque realmente estaba emocionada por el resultado. Claro. Entonces, anécdotas así nos hacen comprender, decía, especialmente a las mujeres que somos un poco más emotivas, que así como influye el cómo yo me siento a cómo yo me veo, también el cómo yo me veo hace que yo me sienta mejor. Ajá. ¿No? Ustedes lo saben, cuando salen de la peluquería, quizás se arreglan, se dan una pasadita de arreglo. Nosotros nos vemos mejor y nos sentimos mejor, nos levanta el ánimo. Y si no, mírense temprano cuando acaban de salir de la cama, que también tienen que quererse, por supuesto, mucho y sentirse bien. Hay días como los de carnaval, por ejemplo, que son la época alta, como diríamos. Solo para que la gente un poco se imagine cómo es un día en Mónica Altamodas que tiene alto movimiento. ¿Cómo describirías ese día? Es un día pesado, es un día en el que necesito mucha energía, necesito estar concentrada y te voy a confesar un par de tips además. Ajá. Hace algunos años estaba tan cansada, pero tan cansada porque no habíamos dormido 3 días. Lo que pasa es que la gente liga expresamente esos días. Claro. Toda la gente que viene a recoger de repente, ¿no? Entonces, para esos días tú necesitas estar con mucha energía. Entonces yo había tomado café, había tomado algún otro estimulante, energizante y algo más, pero yo sentí, entonces creo que aquí se quedan los trajes. Entonces ahora ya no cometemos esas imprudencias y por eso les decía, les paso el tip. Hace algunos años que ya venimos practicando algunas disciplinas como yoga o la meditación y esto nos ayuda. Entonces, eso de alguna manera nos ayuda a estar más serenos, nos ayuda a organizarnos mejor y de hecho creo que es beneficioso para la salud. Así es. Para cerrar este bloque, Mónica, en una frase, ¿cómo caracterizas tu trabajo? ¿Cómo definirías tu trabajo? Como una gran pasión. Ajá, pasión. Muy bien. Bueno, cerramos este bloque, hemos conocido un poco sobre lo que es el proceso de producción de Mónica, todos estos elementos que a veces uno desconoce, ¿no? Uno a veces va, pero desconoce este tras escenario, digamos, donde hay cosas que a veces uno no se imagina y realmente como todo trabajo, es un trabajo estresante y que también requiere mucha pericia y todo lo que nos has venido contando. Cuando retornemos, vamos a hablar de un tema muy interesante, incluso polémico. Vamos a hablar del tema de la innovación, de la tradición y cómo se vincula esto con el arte. Enseguida volvemos con un nuevo bloque.
Bien, retornamos en un nuevo momento para seguir hablando con nuestra invitada Mónica. Mónica, ahora vamos a hablar un poco más, vamos a entrar a fibras un poco más, digamos, sensibles en el Carnaval de Oruro, pero que creo que son necesarias irlas hablando. A ver, lo primero interesante, yo creo que es cómo se ha vinculado el folclore con la moda, porque uno diría en un momento inicial que no necesariamente podrían ser vinculables. Algo nos has ido adelantando, pero ¿cómo se ha producido esto? ¿Cómo lo has logrado? Y además, vale la pena también decir algo que sí es existente. ¿Cuáles han sido las reacciones que has recibido en un momento inicial? Si han surgido críticas, comentarios, porque como en todo oficio, siempre hay personas que no les gusta lo que uno hace, así como hay quienes también alaban el trabajo que uno produce. Naturalmente, y eso es parte de la dualidad humana, ¿no? Ajá. Está presente en nuestras vidas. Entonces, simplemente quizás hemos hecho un poco más ostensible la influencia de la moda, pero siempre ha estado ahí, Ajá. presente, eso es insoslayable. Desde la forma de este logo, la forma de este vaso, la forma de este platillo en el que está depositado este pastel, hay influencia de tendencias de moda. Ajá. ¿Qué está de moda? ¿Qué colores están de moda? ¿Qué formas están de moda? Eso se aplica absolutamente. Hasta la forma del envase del champú que usas Ajá. está presente. Entonces, ¿cómo no va a estar presente la moda en el vestuario del folclore? ¿En qué sentido? El corte, los escotes, el vuelo de la manga, quizás la combinación de colores, el ancho del taco, el largo de la bota. Y recordábamos precisamente con unas amigas hace poco, me decían, ¿te acuerdas que nos hacías botas? Y el taco más alto era taco 13. Ajá. Pero hoy en día, si tú le dices a una figura de la morenada que tenga una talla media, que se haga un taco 13, te va a decir, Mónica, estás pasada de moda. Ajá. Porque te va a pedir un taco 15 o 16. Y las más pequeñas piden hasta 18 centímetros de taco. Claro. Por ahí alguna osada me ha pedido 20. Pero yo le he hecho la aclaración de que es imposible bailar con taco 20. Eso será para una pasarela tal vez, donde además estás absolutamente cubierta por un vestido largo. Claro. Entonces, mira, desde la forma del taco, los accesorios, los aretes, hemos hecho también una presentación sobre la evolución y la transformación. Pero esa transformación de pequeños detalles no tiene que cambiar la esencia del traje. Ahí, por ejemplo, te comento un contraste, por ejemplo, que ya me pareció muy profundo. Cuando llega una bailarina y me dice, mira, sabes, a mí me incomoda la pollera y yo quiero que me hagas vestido. Ajá. Y entonces ahí tiene que estar la orientación profesional. Porque no puedes hacer bailar a alguien con un vestido en la morenada. Claro. Porque resulta que bailan cholas y la chola tiene pollera. Entonces, creo que ahí se trata de delimitar esa delgada línea y no cruzarla. Porque en el momento en que distorsionas, como me decía una amiga músico que me encantó y me dice, ¿sabes, Moni? Si no se normaría, en este momento estaríamos bailando reggaetón en las calles durante la peregrinación. Claro. Y me pareció un ejemplo muy bonito, muy gráfico, ¿no? Entonces creo que tenemos nomás que ajustarnos un poco y respeto además con el mayor cariño, el conocimiento, la guía que en algún momento he podido recibir. Especialmente aquellas que han sido hechas de buena manera, Claro. con consideración. Hay formas y formas, ¿no? Hay formas y formas y muy agradecida por ellas. Y yo creo que algo venimos aprendiendo. Creo que el ser humano está en permanente transformación. Y ojalá que esa transformación siempre sea para mejorar, pienso yo. Ajá. Entonces, yo he aprendido mucho. Claro, yo parto de que se trata, en este caso, de expresiones de lo que denominamos un patrimonio vivo, ¿no? Un patrimonio vivo que no puedes ponerlo como una pieza de museo estática. Va cambiando, la creatividad humana forma parte de todos estos hechos y esa creatividad permite considerar la existencia incluso de nuevos personajes, nuevas formas. Lo difícil y lo desafiante es vincular ese cordón umbilical entre lo que es lo que ha dado origen a todo esto y este proceso creativo. Claro, lo que tiene que haber es eso, una justificación, buscar el origen, la razón, por ejemplo, para este personaje, la justificación que debe de estar clara. Tú has mencionado una palabra, yo añadiría que
la cultura viva no puede estar fosilizada, porque entonces desaparece. Claro. Sería como las lenguas muertas, ¿no? Quien habla hoy latín antiguo, no sé, hebreo, griego, hebreo antiguo. Así es. Entonces tenemos que trabajar sobre ello. Y esto le da riqueza, esto le da belleza, esto hace que nosotros nos mantengamos vigentes. Algo que ha sido, yo he notado en algunas entrevistas que vi que ya tuviste, aclarando, pero también así fuente de críticas en su momento, es el uso de la vestimenta folclórica en eventos, por ejemplo, de Miss Bolivia, etcétera. Pero tú en algún momento planteabas que hay que aclarar el lugar y la forma como se presentan. Me gustaría un poquito que nos hables sobre eso también, porque creo que eso no está de más seguir insistiendo en esta diferencia que a veces genera muchas críticas que las has debido escuchar. Que son espacios absolutamente diferentes. Entonces, esto que es una pasarela, una elección de belleza, un certamen nacional e internacional, es una plataforma en la que tú puedes presentar un traje de fantasía inspirado en tal danza, porque quieres que esa danza se visibilice, porque quieres estás orgulloso de ese patrimonio y quieres mostrarlo. Pero si lo muestras tal cual, probablemente en ese espacio, en ese escenario, nos quede chico, nos quede disminuido el traje. Por lo tanto, se añaden elementos de fantasía para hacerlo más vistoso. Pero eso es una plataforma totalmente diferente a lo que es la peregrinación, donde yo tengo que ceñirme a la norma de ese conjunto, de esa especialidad. Caso Diablada, que es una de las fraternidades más reglistas, ¿no? Y me encanta y trabajo en torno a eso. Es decir, el flequillo que va rojo con verde, ¿por qué? Porque representa su institución, o la insignia que deben llevar en la parte del escudo, o el número de apliques que tiene que tener la pollera. Eso lo sabemos y no podemos cambiar, así de simple. Y el largo de la bota va hasta la pantorrilla y no puedo hacer una bota hasta la rodilla. Claro. Tan simple como eso. Pero si trabajo ese traje para una pasarela, sí puedo dejar volar mi imaginación, porque no estoy presentando un traje de la Diablada, sino estoy presentando un traje de fantasía inspirado en la Diablada. Interesante. En la danza de la Diablada. Ahora, hay una cosa que siempre se vuelve polémica y la debe escuchar así, yo creo que hasta hartarte, como quien diría, el famoso largo de las polleras. ¿Qué puedes decir sobre eso? Eso siempre se cuestiona en la confección de los trajes, ¿no? Que cada vez es más corto. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Mis amigas y amigos, que yo les doy absolutamente toda la razón. Y considero que una pollera jamás debe parecer un cinturón. Que cuanto más breve, menos vuelo tiene. Por lo tanto, esa pollera es menos bailarina. Y también pienso que tiene menos gracia. Porque al dejar descubierta más bien una parte de la anatomía femenina, eso ya no se ve elegante. Así en absoluto. Particularmente creo que nosotros no hemos cruzado esa línea, pero en todo caso, el largo no lo determina el diseñador, lo determina el cliente. Lo que yo puedo hacer es aconsejar, porque si viene una niñita de 1,75 m y me dice que quiere una pollera de 25 centímetros, le va a llegar exactamente a la mitad. Claro. de esta parte, entonces no se va a ver bien, ¿no? Claro. Entonces ahí un poco que define el cliente, pero nosotros tratamos siempre de hacer algo que se vea elegante, estético, y que haya la suficiente tela como para bailar y hacer bailar la pollera, que esa es la gracia en una chola, ya sea figura, ya sea cualquiera de los otros personajes. Mira, yo considero, desde mi lectura, que la incorporación o ¿cómo decirlo? El ingresar al campo del folclore, por lo menos en los primeros años, porque ahora ya está consolidada tu presencia, eso es sin lugar a dudas, pero los primeros años me imagino que no has generado reacciones tal vez tan buenas, o ha habido algún seguimiento, más que todo con lo que denominan con las personas que elaboran trajes más folclóricos tradicionales. Estoy pensando en la calle La Paz, ¿no? Que son nuestros artesanos que tienen una fama muy destacable también. Pero la pregunta es cómo se ha producido estos primeros años más que todo, porque como te digo, en este momento, en más de 30 años, tú has dejado claro, incluso gente que se dedica a este arte está vinculada con tu equipo, entonces ahí creo que no hay donde perderse, pero los primeros años como todo, ¿no? Cuando uno empieza en algo,
no siempre es sencillo. Seguramente no ha sido tan sencillo, pero yo prefiero no quedarme en ese momento y no lo he percibido de esa manera, porque yo siempre he confesado que yo aprendo como cualquier otro ser humano a desarrollarme de la mejor manera. Y si tengo que trabajar en el folclore, pues veo, leo, estudio, aprendo, escucho, miro y practico principalmente todo el tiempo. Entonces creo que algo me va quedando de eso, ¿no? Como a cualquiera de las personas que trabajan en el folclore. Pero me gusta mucho que toques este punto vital de nuestros queridos bordadores de la calle La Paz, por quienes yo tengo un gran respeto. Y además debo decir que en muchos casos trabajo con ellos, porque ellos logran crear elementos importantes de algunos de mis trajes. Entonces trabajamos juntos. Además quiero recordar algo anecdótico, pequeño, que hemos realizado juntos también un viaje a los Estados Unidos y conocerlos a ellos como seres humanos, como amigos, ha sido una experiencia desde todo punto de vista enriquecedora. Ellos merecen todo mi respeto por el gran trabajo que realizan. Excelente, excelente, Mónica. Vamos ahora a tocar un par de casos, y si hay algo más, tú me lo dices. Estoy pensando en dos palabras o dos personajes, donde sé que tú has tenido que ver por lo menos algo en el momento inicial. Ahora, si es más, me lo aclaras. Estoy pensando en las angelitas, sobre todo de la Diablada Artística, Urus, y también de las cachaviudas de la Diablada Ferroviaria. Entiendo yo que tú en un momento inicial, por lo menos, has trabajado también en el diseño de sus trajes. Contanos un poquito sobre esa experiencia, como el proceso creativo también, que esta inclusión de estos personajes también ha generado un boom en su momento, e incluso tal vez en alguna resistencia también, ¿no? Y creo que como todo aquello que tiene resistencia, luego ha ido generando... Se ha apropiado. Exactamente, y ha ido generando gran aceptación, porque es un personaje muy bello, que tiene una justificación, que tiene vamos a decir, una fundamentación teórica importante. Triana Puma fue quien presentó este personaje, y juntas trabajamos en algunas de las partes. Y mira, hoy en día creo que las virtudes son muy apreciadas dentro del carnaval, dentro de la peregrinación, y además que se baila de virtud en otros lugares también, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, otros países. Ahora ahí permíteme hacer un apunte, o más bien un poco tratar de que profundicemos en creo que es la que lleva, como tú decías, Triana Puma, ¿no es cierto? Sí. Entiendo yo que ella falleció, ¿no es cierto? Y creo que tú eres una de las personas que más tal vez puede un poco revalorizar el aporte que le ha hecho en la Diablada Artística, Urus, y que a veces no se conoce. ¿Cómo ha sido este proceso que lo has acompañado con ella, del diseño? Tal vez te comentó cómo ha sido la creación del personaje también. Sí, claro, yo he podido revisar incluso la fundamentación, la justificación que tenían, todos los requerimientos, y sé que de alguna manera la Asociación de Conjuntos Folclóricos ha sido muy exigente también con esa documentación, con esa presentación, y que ella lo ha hecho de manera brillante, ¿no? Entonces, ha sido un personaje muy lindo. Además, a mí me parece que dentro de esta lucha del bien y del mal, que es la Diablada, la danza de la Diablada, pues este personaje enriquece, tiene un aporte, y además tiene una visibilización también de este personaje femenino que le aporta además glamour, belleza, ¿no? Es imponente ese personaje. Entonces, por otro lado, ya desde un punto de vista quizás con un tinte ligeramente feminista, pues debo decir que está la presencia del Arcángel Miguel fuerte, indudablemente trascendente, insoslayable. ¿Por qué no podrían haber 7 virtudes? ¿No es cierto? Si tenemos 7 pecados, tenemos 7 virtudes. Y nuevamente menciono aquí esta dualidad. Entonces, si hay blanco, tiene que haber negro. Así es. Y claro oscuro. Entonces está ahí, está presente en la vida y está presente en la Diablada. Bien, hablemos de las cachaviudas, también creo que eso está Las cachaviudas ha sido un proyecto muy lindo, elaborado además por una orureña que yo admiro mucho, amiga personal, la doctora Jimena Sarmiento,
quien tenía una visión muy clara de este personaje, de su historia, los antecedentes, etcétera, y por qué estaba en el imaginario, en la historia, dentro de las tradiciones, las leyendas que habían incluso sobre la Cacha Viuda. Y entonces, basada ella en toda esta historia que había, se crea este personaje con esas características, que de hecho ustedes pueden revisar, está también en nuestra revista Mónica Altamoda, y es precisamente Jimena Sarmiento quien luce su traje. Bien, excelente, Mónica. Entonces ahí hemos ido un poco recapitulando sobre estos dos personajes que son, como tú dices, forman parte del Carnaval de Oruro, y de hecho se están replicando en otros lugares, lo cual muestra una total presencia. Así es. Mucha aceptación. Así es. Ahora, una pregunta que creo que es importante hacerla, y me gustaría conocer tu punto de vista con todo lo que has ido viendo en estos años de experiencia. ¿Cuál tú consideras que es el límite entre innovación y tradición, y además lo otro que siempre está en discusión en nuestro medio, ¿no? Y hay bastantes posturas, el tema de la distorsión? Porque esto no se circunscribe al tema de la moda y el folclore, sino en general es un debate que constantemente se va realizando, no solo en el Carnaval de Oruro, sino en manifestaciones similares, pero que acaban siendo patrimonio cultural inmaterial. Pienso que es esencial que cuidemos la idea primigenia sobre la que ha sido concebido determinado traje en una especialidad. Porque si se va perdiendo esa idea esencial, entonces se va distorsionando. Y nos va a pasar, yo te voy a presentar dos ejemplos. Llega alguien de Cochabamba y me dice, nosotras queremos una fila de morenas, pero queremos tener la Torre Eiffel en nuestro sombrero. Y que todo sea como del cabaret de Moulin Rouge. Entonces, absoluta distorsión, absoluto desconocimiento. Entonces creo que en ese caso nuestra labor como diseñadores, como artesanos, es orientar al cliente. Entonces decirle que se puede hacer algo muy lindo, que se puede hacer algo muy elegante, muy femenino, pero siempre recordando cuál es la esencia de nuestra tradición. Sí tenemos leyendas preciosas, más bien creo que lo que nos falta, y ahí yo rescato el valor de los historiadores y de los investigadores y de programas como este, quizás deberíamos investigar más para conocer algunos otros elementos, para ver qué otra cosa podría ser. Alguien, por ejemplo, me decía, no, nosotros queremos algo con la cruz verde porque es la cruz de la leyenda y no sé qué. Y me encantó porque era algo diferente, nuestro, sin necesidad de traer. Y te decía, te voy a poner dos ejemplos de gran distorsión. Este era un grupo que llegaba de los Estados Unidos, entonces, de bolivianos, por supuesto, que querían bailar la diablada, pero, la morenada, perdón, pero que querían un elemento con el atrapavientos, porque estaba muy de moda y ellos vivían cerca al Canadá y no sé qué, y era parte de las tradiciones de ese país. Y lo mismo. Entonces les dije, ustedes están bailando morenada, no están bailando una danza de ese país. Si bailan algo de ese país, ok, pongan el atrapavientos. Pero en una morenada trabajemos con la nuestra. Hablemos de lo nuestro, y por eso es importante seguir investigando, seguir buscando, y creo que todos podríamos aportar. Yo sería muy feliz si me escriben o me dicen algo y yo puedo rescatar algunos otros elementos con los que se pueda trabajar y enriquecer nuestros trajes. Bien, Mónica, hablamos para cerrar esta parte de un tema que creo que tú también ya lo has ido reflexionando, de las industrias culturales, por ejemplo, que es un ámbito en el cual tú también estás involucrada al hacer el trabajo que tienes. ¿Qué puedes decirnos sobre la relación como tú lo estás haciendo, entre la moda y el folclore y la industria cultural? Es una tríada que hoy vale la pena ya comenzar a hablar, ¿no? Porque hace unos años atrás el término como tal no se discutía, no era motivo, digamos, de ningún análisis, pero en este punto creo que ya vale la pena reflexionar sobre ello. Yo creo que están estrechamente vinculadas, y hoy en día no podemos dejar de hablar de esta industria naranja, de las industrias culturales, que primero nos permiten mostrar el patrimonio boliviano cultural, no solamente al mundo, o no solamente a Bolivia, sino también al mundo. Pero además nos permiten generar fuentes de trabajo. Yo te voy a contar algo, por ejemplo. Para el gran poder, me contaban los hermanos paceños, de que tienen gente
trabajando en Laja, trabajando en Viacha. O sea, imagínense la fuente generadora de empleos que puede llegar a ser esto. Ajá. Entonces creo que de alguna manera todos los artesanos, todos los diseñadores merecemos ser considerados porque también somos generadores de fuentes de empleo en este país. Ajá. Bien. Entonces hay que considerar esto, Bien. de gran importancia. Bien, es un tema muy importante y creo que es un tema que hay que irlo profundizando en el paso del tiempo, esa generación de empleo, ver que realmente tiene un mérito el hacer cultura, más allá de a veces, ¿cómo te puedo decir? A veces algunos aminoran el aporte de la cultura, ¿no? Hay un trabajo inmerso que realmente tiene que cada vez más empezar a hacerse valorar en todos los sentidos. Y creo que el concepto de la industrias culturales o de la denominada también economía naranja nos permite esta valorización que de a poquito está entrando en Bolivia, pero creo que le falta mucho, y no solo en Bolivia, sino en el continente. Y tenemos que revalorizar el trabajo que hacemos. Ajá. Por eso siempre hablo yo del talento de las manos bolivianas, el talento de nuestros artesanos, porque además siempre como que nos vemos un poco disminuidos, ¿no? Entonces como sudamericanos quizás frente a culturas europeas, qué sé yo, cuando evidentemente alguien decía, sí, pero en el siglo XVIII, mientras pintaban los europeos magistrales cuadros, nosotros tejíamos. Sí, pero nosotros también tejíamos nuestras ideas, nuestro imaginario, y estaba plasmado de otra manera, precisamente en esos tejidos que eran el lienzo de nuestros habitantes en aquel entonces. Así es. Bien, importantes temas que hemos ido desarrollando en este bloque. Hemos conocido más sobre algunos personajes, hemos conocido más esta relación entre la moda y el folclore. Ya en el siguiente bloque volvemos para algunas reflexiones de cierre que, como siempre, nos van a dar aportes y pensar en el Carnaval de Oruro en el horizonte. Volvemos enseguida. Bien, gracias a todos los que nos están siguiendo, amigos y amigas. Volvemos con nuestra amiga Mónica Siles. Estamos hablando sobre diferentes tópicos vinculados a su trayectoria profesional y a los aspectos inherentes al Carnaval de Oruro en este caso. Una cosa que es importante, Mónica, y que ya lo has ido mencionando, pero hemos hablado con diferentes personas y hay diferentes percepciones. ¿Cuál crees tú? Cuando tú entregas un traje, yo creo que es un momento muy especial e interesante. ¿Tú crees que hay una espiritualidad entre el traje y la persona que lo va a portar? Yo creo que hay espiritualidad en todo lo que el ser humano desarrolla, especialmente en aquello que hace con amor. Y para mí ese es un elemento esencial, hacer nuestro trabajo con mucho cariño. Pretender que quien recoja ese traje se sienta feliz, le aporte un poquito de alegría a su día. Claro. Como me decía, una clientita me decía ayer, me hiciste el día, Mónica, me siento tan feliz. Claro. Eso se queda conmigo. De pronto, y esto es algo que siempre les digo, la recompensa material se distribuye entre mucha gente. Claro. Pero esas palabras, esa frase, se queda conmigo. Claro. Esa alegría de esa persona. Yo creo mucho en la energía que ponemos en todo. Y yo busco ponerle buena energía a lo que hacemos. Tratar de hacer con cariño. Incluso si hay que desatar. Y creo que es algo que también ha aprendido mi gente. Porque a veces el camino no es sencillo. No es que tienes una guía. O como me dice alguien, cuando empieza a trabajar conmigo, me dice, ¿qué sigue en el bordado? Y yo le digo, fíjate en el libro. Entonces ella, sorprendida, me dice, ¿dónde está el libro? Entonces yo le digo, aquí. ¿No es cierto? Claro. Tenemos que, nosotras somos las criaturas. Así es, así es. 30 años o más de 30 años en esto de la confección y diseño de trajes vinculados al folclore. Tú eres una persona que se vincula al Carnaval de Oruro, tal vez de una manera diferente a la que hemos tenido en otros invitados que son danzarines. O sea, tú estás del otro lado, digamos, viéndolo desde otra perspectiva, con otro cristal. Y bajo esa lógica yo quisiera consultarte, ¿tú qué crees en todo este tiempo que ha ido cambiando del Carnaval de Oruro? El desarrollo a veces implica cosas que no necesariamente nos gusten, entonces quizás para algunos
el tema devocional no es tan fuerte, pero yo creo que entre quienes realmente sienten y llevan aquí la esencia y la devoción a la Virgen del Socavón, está presente ese elemento. Quizás muchas cosas, ¿no? La modernidad nos trae también cosas que no son las mejores, pero si vemos desde el lado positivo, también nos permiten la difusión en grande de nuestro carnaval. Ojalá que siempre podamos difundir lo mejor, lo más positivo, lo más bello de este carnaval y que realmente sea así. Ajá. Que estén ausentes las cosas negativas. Así es. Bien, Mónica, otro aspecto también, ya acercándonos al final, un poquito contanos también cómo me gusta esta parte multifacética que has descrito al principio de la entrevista. ¿Qué otros proyectos tienes en curso? ¿Cómo estás engranando tal vez el tema de toda esta creatividad que se va a expresar en tu trabajo en todos estos años? Bueno, como de alguna manera has podido enterarte ya como comunicadora social, que es mi otra carrera, pues hemos venido realizando varios cursos de posgrado para formarnos también como escritores. Entonces, quizás a futuro poder plasmar también, no solamente con las obras que hacemos, con los trabajos que hacemos, sino también con las letras, aquellas impresiones que puedan surgir del carnaval, aquellas vivencias. Así que si ustedes quieren contarme algo interesante, que sé que todos tienen anécdotas maravillosas, yo sería muy feliz de poder plasmarlas en quizás una edición próxima. Vamos a ver, ojalá pueda cristalizarse. Qué bien. Eso me parece muy importante, como te decía, es parte de eso multifacético que tiene Mónica. Mónica, tú formas parte ya del Carnaval de Oruro con la obra que vienes desarrollando, con tu creatividad. Y en ese sentido, a mí me gustaría saber qué se siente ser parte del Carnaval de Oruro. Porque si bien tenemos los danzarines que son el centro, con su devoción a la Virgen del Socavón, no es menos importante el aporte que hacen actores como tú. ¿Qué sientes de ser parte del Carnaval de Oruro? Primero que nada, privilegiada. Y luego agradecida por esta maravillosa ciudad que me ha acogido con tanto cariño, a su gente que valora mi trabajo y que además siempre hay ese sentimiento más bien de reciprocidad, de agradecimiento y también de valorar el trabajo que se hace en Oruro. Y finalmente, Mónica, vamos a hacer un imaginario en el cual te vas a dirigir a las personas que van a formar parte del Carnaval de Oruro más adelante, a otras generaciones, nuevas generaciones. ¿Qué mensaje tú les darías a esas nuevas generaciones que en algún momento van a venir a Oruro o son de Oruro y van a formar parte de las filas de las diferentes danzas? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué te les transmitirías? Que mantengan vivo este patrimonio, que no se diluya en el tiempo, que no se diluya con amor en el torbellino de la modernidad, que revaloricen todo lo nuestro y que ellos aporten, que disfruten y que se sientan orgullosos de ser bolivianos. Bien, gracias. Bueno, amigos y amigas, estamos con nuestra amiga Mónica Siles, hemos conocido sobre su trayectoria, hemos conocido sobre sus aportes, y al igual que todos nuestros invitados consideramos que es un tesoro humano vivo porque puede contar tradiciones, parte de la historia del Carnaval de Oruro han pasado por sus manos, por su mente que es creativa, de diferentes momentos históricos. Hemos hablado de personajes, hemos hablado de momentos y un sinfín de historias que ella tiene en su mente. Querida Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. Realmente ha sido una charla muy bonita y además reflexiva, yo creo, en algunos momentos importantes. Y pues nada, amigos, nos estamos encontrando en una nueva edición de nuestro Calvario y les mandamos un gran saludo. Hasta la próxima.